Soy del LOF Mapuche Cheuquilihuín, Pereira Calfumán Pilmaiquén Violeta. Nos encontramos en el puesto sanitario. Ha sido terrible para nosotros, hemos perdido parte de nuestra cordillera y parte de nosotros también. Se nos quemó gran parte de nuestra casa. Es triste, muy doloroso. No podemos caer en cuenta de todo lo que ha pasado, simplemente vamos aprendiendo sobre la marcha un montón de cosas. Fueron los de la comunidad vecina los que dieron alerta a parques nacionales, pero acá dentro de la comunidad como que tratamos de manejarnos con medios, se supone, creíbles o no, oficiales. Entonces habían cosas que desconocíamos hasta que el fuego llegó a nuestro loft. Voy a contar desde lo personal de lo que me tocó vivir a mí. Yo vine a la comunidad a mi ceremonia anual. Estábamos en ceremonia cuando nos vienen a avisar de que había que evacuar porque el fuego estaba muy cerca, tan cerca que teníamos que salir ya. Nosotros los que creemos y seguimos firme en lo que somos y de lo que defendemos y de lo que dependemos, decidimos de que no íbamos a dejar el lugar. El ser mapuche no es que vos haces las cosas así a las apuradas y que vas a salir corriendo en plena ceremonia. No es así que nos quedamos en el lugar, permanecimos ahí pidiendo lluvia, pidiendo que la comunidad no se queme. Llegó la policía, llegaron gente de provincia, cada uno decidió lo que quería hacer y lo que decidimos fue quedarnos. El que quiso irse se fue, eso se le transmitió a las autoridades porque esta es nuestra casa, este es nuestro lugar donde nosotros crecimos, donde nosotros nos proyectamos y a donde vamos a seguir permaneciendo. La situación más crítica la vivieron otros pobladores que no estaban en la ceremonia, que decidieron quedarse, que han sido crianceros toda su vida. Fueron los primeros que salieron a combatir el fuego porque estaba cerca de su casa, pero tampoco era lo que se decía con la realidad que se vivía. Habían muchas versiones encontradas, entonces cuando nosotros salimos de la ceremonia nos encontramos con un montón de cosas, así que el día domingo decidimos todos salir un grupo a ver qué es lo que estaba pasando realmente, recorrer la montaña y así lo hicimos. Y el fuego de donde nos decían que estaba no estaba, pero sí se estaba quemando parte de nuestra cordillera. Cuando empezó el incendio, la gente estaba en una veranada comunitaria, así que se alertó del incendio, la gente decidió que por seguridad debían bajar. El incendio arrasó con completamente 2 veranadas. Para un criancero es demasiado. Un trabajo de toda la vida se perdió. Al no tener pastoreo, de nada nos sirve tener tantos animales si no tenemos dónde meterlos. Hay personas que viven solo de los animales. Después de haber salido de la ceremonia, el día domingo salimos a recorrer el lugar para ver cuánto y dónde y cómo estaba prendido arriba. Salimos el grupo de la mayoría de los que estábamos en el Ñelipún y tomamos dimensión de lo que estábamos perdiendo y de lo que habíamos perdido ya. Nos duele en el alma porque la conexión que nosotros tenemos con la naturaleza y el cuidado que tenemos de toda una vida, nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros se lo vamos enseñando a nuestros hijos, el respeto y el cuidado de la cordillera. Por eso es tan dolorosa la pérdida que hemos tenido. Y de la que todavía no estamos exentos de nada porque el fuego lo tenemos ahí arriba. Tenemos a nuestros lamguén que han salido con lo que había, que era pala, machete y caballo para movernos. Ya había un grupo trabajando anteriormente y nos sumamos a ese grupo y a poder seguir trabajando en el lugar con lo que había. Luego de eso se empezó a pedir donaciones para poder ayudar a combatir este fuego. Tal vez es una palabra fuerte, pero no somos estúpidos como nos están queriendo dejar. No es que nosotros vamos a ir a mandarnos a un fuego súper encendido y que nos pase algo. Sobre todo nuestra integridad física, y gracias a las donaciones que hemos recibido hay algunas herramientas y demás que los chicos han podido utilizar. El primer día salimos con lo que teníamos, era zapatillas, machete, pala y ver qué podíamos hacer. Y gracias a todo el cariño y el apoyo de toda la gente, hoy los chicos por lo menos tienen un zapato y una ropa que no se les va a quemar tan pronto, y tienen unos guantes, tienen casco, pero ha sido el esfuerzo de todo y de cada uno de los que donaron y de los que estuvieron desde el primer día
para apoyarnos y para poder apoyar sobre todo a los chicos que están arriba y que los que nos quedamos acá abajo tal vez la vivimos un poquito diferente, pero que también nos duele, por eso hacemos lo que hacemos y le estamos poniendo todas las ganas para que podamos salir adelante y poder apagar esto. Hoy están trabajando con gente que han venido de incendio hace como 3 o 4 días que han venido y que también van aprendiendo con el día cosas, porque todos estamos aprendiendo sobre la marcha, porque nadie está preparado para semejante cosa. Y agradecer a todos los lamien que se quedaron aquí para poder ayudar y ponerse a predisposición de todo lo que había que hacer. Así que estamos eternamente agradecidos a los chicos que están arriba y que están luchando contra el fuego, defendiendo nuestro hogar, el hogar de todos los que vivimos en Cheuquilihuín. Entendemos de que hay un informe oficial que por ahí no coincide con la realidad que nosotros vemos acá adentro, pero también quiero entender de que es un informe oficial muy a grandes rasgos, porque a nosotros nos toca muy, muy de cerca perderlo todo. Entonces, para nosotros sí perdimos todo, un montón de cosas. Y para el resto es mínimo lo que se perdió. Pero no tenemos como reporte de cuántas hectáreas hemos perdido, sino simplemente los lugares con nombre que recorrimos desde chico y que pensábamos que íbamos a seguir recorriendo. Eso es. No tenemos en kilómetros ni cuántas hectáreas ni nada de esas cosas, porque es por nombre, es decir, no sé, de la parcela para adentro está todo prendido fuego y eso es. No, todavía no tenemos idea de cuánto perdimos, pero en porcentaje de lo que corresponde a Cheuquilihuín creemos que en un 40% está perdido.